noches. Hoy día está con nosotros la doctora Pamela Chelman, desde Antofagasta conectada. Ella actualmente es la presidenta del Consejo Regional Antofagasta del Colegio Médico. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, Cristina. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy bien. Bueno, usted de profesión es médico pediatra y bueno, hasta cuando yo la pude conocer y ser su compañera de trabajo, usted era también trabajaba en la UCI Pediatría y también estuvo unos años como la médico jefe de la UCI Pediatría. ¿Actualmente también está en esa unidad? No, o sea, sí. En este momento me desempeño en la UCI pediátrica, en turno. Dejé la jefatura de la unidad el año 2016, eh, después de 12 años de ejercer la jefatura, y dentro de todas las iniciativas que avanzamos en ese periodo, una de las más importantes para mí era tener un colega que pudiera ir a formarse en cuidados intensivos pediátricos y que volviera a hacerse cargo de la unidad, así es que de esa manera fue y volvió el doctor Pietro Pietroboni y él asumió la jefatura de la unidad el año 2016. Yo seguí trabajando en todo caso en la UPC pediátrica, donde todavía estoy trabajando en mis turnos, pero a partir del 2018 decidí avanzar en otra área de la pediatría que me parecía que nosotros como hospital lo teníamos un poco eh, no bien asumido, no bien formado, y en eso estoy trabajando en este momento en una unidad que se llama eh, Niños, Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención de Salud. Es una unidad que está dentro de un programa del Ministerio de Salud en pediatría que atiende a pacientes pediátricos con enfermedades crónicas complejas. Para mí era súper importante hacerlo porque en realidad el desarrollo de los cuidados intensivos a nivel pediátrico en nuestro país ha sido muy importante, en nuestra unidad también, y eso ha producido que muchos pacientes que antes, muchos niños que antes morían en realidad porque tenían condiciones críticas, algunas congénitas, otras adquiridas de distintas maneras, eh, han ido en el fondo sobreviviendo con una serie de limitantes en sus vidas. Eso a nivel internacional se habla en el fondo de enfermedades limitantes de la vida. Y cada vez hay más niños con estas enfermedades crónicas que requieren en el fondo un manejo bien particular, un manejo ambulatorio, porque la idea es que los niños vuelvan a sus casas, puedan estar en sus familias, y para mí era un área de la pediatría súper motivante y que veía una gran necesidad dentro de nuestro hospital, de nuestra región. Así que partí el 2018 con otra colega con la que trabajo con mucha energía y con muchas ganas, a quien quiero mucho y tiene un espíritu muy positivo, es la doctora Cristel Irachet, eh, y con un grupo de enfermeras, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, asistente social, en este programa que ya lleva como 2 años y medio funcionando, pero con todo esto de la pandemia se nos generó harta dificultad en ese tema, como bueno, en muchos otros también. Así que estoy en eso, bien entretenida en mi área pediátrica de crónicos complejos. O sea, siempre queriendo avanzar y bueno, para contextualizar, si es que no lo mencioné, esto es en el hospital regional, porque bueno, recordemos que está la salud pública y privada para los que nos están viendo, Hospital Regional de Antofagasta. Así es. Para el tema que, bueno, nos convoca hoy día, es más que todo el COVID-19, la pandemia, cómo se ha enfrentado a nivel país. Vamos a abordar diferentes aristas de esto, pero la pregunta que vamos a partir es, ¿cómo usted como presidenta del Consejo Regional de Antofagasta, del Colegio Médico, ve que el gobierno ha manejado esta situación? Bueno, especialmente del día cero hasta ahora? ¿Cuál es su opinión al respecto de la parte ya más científica, si se puede decir así? Sí. Mira, yo creo que lo primero es decir que, bueno, en marzo del 2020 podríamos decir que vimos venir
desde Asia y Europa lo que nos iba a pasar. Todos lo vimos por la televisión y no había por qué pensar que no nos iba a llegar el COVID a Chile, si ya veíamos lo que estaba pasando en Europa. En este sentido, creo que en una primera instancia era difícil poder tomar necesariamente la mejor estrategia. Había mucha incertidumbre y para cualquier gobierno, hospital, Ministerio de Salud, para todos los países en el fondo, fue un tremendo desafío enfrentarse y hubo, yo diría, fundamentalmente dos maneras de enfrentarse. ¿Ya? La, la manera de enfrentarse como tratando de cerrar el país lo más cerrado posible, lo más completamente posible, para evitar que entrara el virus. Eso fue en algunos lugares muy estrictos, y son los lugares que hoy día nos están dando un poco la muestra de que con decisiones estrictas iniciales fue más posible controlar el virus. Y otros países, que fue nuestra estrategia, en el fondo en Chile, y como la estrategia un poco de controlemos el ingreso, pero no logramos nunca controlarlo realmente, ¿no es cierto? Una estrategia que aludía mucho a la responsabilidad como personal, pero no, tal vez faltó este apoyo para que las personas pudieran tomar las decisiones de realmente disminuir la movilidad o hacer efectivamente confinamientos que fueran realmente, digamos, efectivos y reales, ¿no es cierto? Por otra parte, nuestro enfoque como país inicialmente fue un enfoque muy hospitalario, diría yo, muy hospitalario en el sentido, muy desde salud, pero desde la atención de salud. Entonces hubo esta estrategia de aumentar cada vez más las camas y con todo el esfuerzo que eso significa económico y de personas, por supuesto, pero con una visión muy puesta en los servicios de salud dentro de los hospitales, ¿no es cierto? Y se habló entonces de la primera línea, y la primera línea es la urgencia, ¿no es cierto? O es la unidad crítica, cuando en realidad, ahora retrospectivamente, pero también hay que decir que el Colegio Médico desde los primeros meses, el año pasado, a nivel nacional, no solo el Colegio Médico, también otras instituciones, plantearon en el fondo, en su momento, al Ministerio, que era importante hacer una contención afuera de los hospitales. Nosotros asumimos como directiva regional en enero de este año, y lo que primero fuimos a plantearle a la autoridad regional es que había que cambiar la estrategia a una estrategia de control extra hospitalario. Es decir, los hospitales tenían que ser para nosotros la última línea, cuando todo lo que se hiciera fuera de los hospitales no pudiera contener la situación. Y eso, lamentablemente, en este año y medio de pandemia que llevamos en Chile, no lo hemos hecho. No hemos hecho lo suficiente como para hacer una contención afuera de los hospitales. Esto requería una intersectorialidad mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora. Nosotros lo hemos dicho como Colegio Médico a nivel de nuestras autoridades regionales, la Intendencia, la Seremía. Fuimos dentro del gobierno regional solicitando al intendente juntarnos con los seremis de otras áreas, desarrollo social, transporte, trabajo. Nos juntamos con la Federación Minera, en reuniones que nosotros les pedimos a ellos de manera de buscar, en el fondo, estrategias con la ciudadanía que permitieran controlar la situación fuera de los hospitales. Porque lo que se ha visto en otras partes del mundo es que, en el fondo, lo que hay que tratar de hacer es disminuir la circulación viral. Y disminuyendo la circulación viral, en el fondo vamos a poder dar una respuesta mejor en todos los ámbitos. Aquí yo diría que como que de alguna forma parece o le aparece a la gente que nosotros desde la perspectiva médica lo vemos solo como
desde nuestra mirada de que no queremos enfermos de COVID, pero no es eso, en el fondo, lo que nosotros miramos desde la perspectiva de la situación sanitaria, es que por una parte tenemos una tremenda cantidad de pacientes enfermos de COVID, muchos muertos, 40.000 y un poco más en el país si contamos los casos confirmados más los sospechosos, ¿ya? Pero además muchos enfermos secuelados, o sea, el COVID causa secuela, secuela cardiorrespiratoria, secuela neuropsiquiátrica, muy importante, secuela motora, muy importante, pero aparte de todo ese grupo, en el fondo está toda la secuela indirecta, es decir, de todas las enfermedades, las otras enfermedades que hemos en el fondo dejado como rezagada de atención, diagnósticos menos precoces en el fondo de lo que deberíamos, porque hemos tenido que estar dedicados a esto. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, en realidad la tarea tendría que ser hoy día todavía, porque todavía tenemos un tiempo, ¿ah? Yo diría que ahora, porque lo que ya fue de una cierta forma. En este momento tendríamos una oportunidad, porque en el fondo, si nosotros miramos las curvas de los otros países, todos los países del mundo han hecho ya dos curvas, dos olas, digamos, dos curvas de ascenso y descenso, y hay países, los de Europa, que están ya como rebrotando en una tercera ola. Y nosotros estamos bajando de nuestra segunda curva, ¿no es cierto? Y si lo que nos ha pasado hasta ahora es que hemos repetido lo que ha pasado en los otros países, lo que nos va a pasar es que vamos a volver a una tercera ola. ¿Y cómo podríamos evitar eso? Bueno, todos entendemos que con las vacunas, esta tercera ola, entre comillas, esperaríamos que fuera menos intensa que las primeras dos, donde no teníamos vacuna. Para eso tenemos que vacunarnos, evidentemente. Y ahí tenemos una primera tarea bastante grande de vacunarnos todos, ¿no es cierto? Luego hay que acordarse que esta es una infección que la transmiten las personas, por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros vecinos, es decir, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, para qué decir, ¿cierto? Son países que tienen un control respecto de vacunas muchísimo menor que nosotros, por lo tanto ellos tienen una gran circulación de virus. Entonces el control de ingreso tiene que seguir siendo, o no sé si seguir siendo, ser más, digamos, ser más activo de lo que ha sido, ser mucho más activo de lo que ha sido, mucho más estricto en el control de ingreso. Y nosotros creemos, y en esto represento al colegio médico, y yo personalmente estoy bien convencida, de que tendríamos una oportunidad ahora porque veníamos bajando. Siempre que las decisiones de cómo seguimos fueran distintas de lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahí es donde esta ventana de oportunidad, en el fondo, queríamos ver en este plan, el plan que hoy día se socializó, ¿no es cierto?, hubiera sido un poco diferente de lo que finalmente sacó el ministerio, porque la verdad que si uno lo mira, el plan del ministerio es un plan bastante más liberal, de mucha más apertura, de lo que desde la perspectiva de la evidencia científica sería prudente tomar en este momento. Todos nosotros, yo también como persona, quisiera, digamos, poder tener más libertad en este sentido, pero hoy día no nos parece tan prudente tanta apertura. Pero yo creo personalmente, y esto no es una creencia, digamos así, afectiva, sino que si uno revisa la literatura, lo que ha pasado es que los países han vuelto a aumentar sus casos si no han tomado una estrategia
de un control muy estricto. Y lamentablemente, en este momento que podríamos haber tomado esa estrategia, no la estamos tomando. Yo creo que al respecto de vacunación hay dos cosas bien importantes que decir. Una es que no hay duda que las vacunas en la historia, digamos, en la historia de los últimos 200, 300 años han hecho un efecto, pero así, muy sustantivo a la situación de salud del mundo, ¿ya? Eso no hay ninguna duda. Y hay que acordarse que las pandemias anteriores han sido largas porque no hemos tenido vacunas. Más largas me refiero, no sé, 4 o 5 años. Así, no es que sean... y además, en condiciones en las que la movilidad dentro del planeta era mucho menor que ahora, antes me refiero. ¿Ya? O sea, era mucho más difícil la movilidad en la práctica. En cambio, ahora tenemos una movilidad que es muchísimo más fácil. Mucha gente más se mueve ahora que hace 100 años en el fondo. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos por un lado este factor de que la movilidad es muy alta, pero el factor que podría ser protector, que es la vacuna, pero para que la vacuna funcione, tiene que ser sobre un rango de cobertura planetaria, porque es lo mismo que estábamos recién diciendo, es decir, mientras Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, que son nuestros países vecinos, no tengan también un nivel de vacunación alta, el virus va a seguir circulando ahí y por lo tanto va a seguir entrando a nuestro país, porque en el fondo, si no tenemos un control de frontera muy, muy estricto, eso va a seguir ocurriendo. Ahora, también hay que entender que desde el punto de vista del virus en sí, en aquellos lugares donde hay alta circulación viral, como son todos nuestros vecinos, las probabilidades de que esa alta circulación viral generen variantes que puedan quedar menos cubiertas por la vacuna, existe. Entonces, en el fondo, el hecho de que nos logremos vacunar sobre el 80% de la población tampoco debe hacernos tener como un grado de seguridad que con eso estamos listos. Porque no vamos a estar listos excepto que lleguemos al 80% vacuna planeta, digamos, latinoamericana, por ejemplo. ¿Ya? Ahí uno podría decir, ya vamos a estar, y ahí hay un tema que tiene que ver también con cómo nos hacemos cargo todos como personas, habitantes del mismo planeta, ecosistema, ¿no es cierto? De que de alguna forma las vacunas lleguen al alcance de todos los demás también. O sea, esto no es como sálvese el que pueda salvarse. Y ahí hay una tarea que hacer. Nosotros como país tenemos también una tarea en eso. Ahora, yendo al plan mismo, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se saben ya? Que a lo mejor antes no se sabían. Claro, en marzo del año pasado no había tanta información como la que hoy día tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hoy día está claro y se sabe? Que el virus se contagia menos en ambientes abiertos y bien ventilados. Entonces, lo lógico sería que fuéramos capaces, todos, de organizarnos de una manera para disminuir las actividades en ambientes cerrados, poco ventilados, y avanzar en actividades en ambientes abiertos, bien ventilados. Eso podría ser, por ejemplo, que estoy imaginando, ¿no es cierto?, que a lo mejor una peluquería que ha estado todo este tiempo cerrada o durante las cuarentenas cerradas, ¿no es cierto? La peluquería a lo mejor podría seguir funcionando en la medida en que funcione en un patio, no digamos, en un local cerrado, ¿ya? También podría ser, por ejemplo, que dijéramos, mira, los restaurantes, ¿cuál es el problema mayor de los restaurantes? Dos. Uno, que la gente se junta, que están cerrados y que, para colmo, ¿no es cierto?, se saca la mascarilla. Entonces, es como el peor de los escenarios, porque uno se saca la mascarilla y además está en lugar cerrado. Entonces, saquemos los restaurantes a la calle. Es una alternativa. En el norte, en Iquique, en Antofagasta, es una alternativa real. Saquemos los restaurantes en la calle, pongamos las distancias necesarias, ¿no es cierto?, en las mesas, de manera que las personas efectivamente disminuyan su posibilidad de contagiarse en ese escenario de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, en el plan paso a paso de hoy,
Apertura de cine. La apertura de cine realmente es bien discutible, porque el cine es un lugar de alto riesgo, porque el cine es un lugar cerrado inevitablemente, ¿no es cierto?, en que tendríamos que ver con qué aforo van a abrir los cines y con qué nivel de protección personal, es decir, con qué tipo de mascarillas, que es otro tema que también en el fondo se ha ido estudiando, que hay mascarillas que son más efectivas que otras. Entonces, nosotros vemos una gran cantidad de personas que usan mascarillas de género que tienen motivo. El primer motivo es que mascarillas desechables cuestan plata. Cuestan plata, económico, sin duda, ¿no es cierto? Entonces hay muchas personas que usan mascarillas de género. Pero hay que tener claro que las mascarillas de género tienen una protección menor que las mascarillas, digamos, quirúrgicas que están certificadas o las mascarillas, y, bueno, evidentemente como las intrahospitalarias, con mayor razón. Entonces uno dice, bueno, ya, alguien va a ir al cine, asegurémonos de que el cine realmente tenga el aforo que amerita, busquemos alternativas para, en el fondo, hacer que el cine sea más seguro, si es que ya lo vamos a abrir. O sea, no sería nuestra posición abrirlo ahora, porque sería un escenario de alto riesgo, tendríamos que haberlo dejado para después. Ahora bien, si se va a abrir, si ya no hay otra alternativa, si las personas todas, como una sociedad, consideramos que vamos a pagar el precio de que se siga muriendo gente y enfermando gente porque necesitamos reactivar ciertas otras actividades que también son importantes para la vida, ok, si eso lo tenemos bien en consideración y estamos conscientes del precio que estamos pagando, entonces hagámoslo en ese caso, pero hagámoslo, busquemos todas las medidas de protección. Entonces, seamos estrictos con el aforo, busquemos formas de medir si realmente la posibilidad de contagio es más alta que otra. Demos la mascarilla correcta a esas personas que van a ir a ese escenario de alto riesgo. Lo mismo dentro de un casino, uno diría, ¿cuál es la prioridad de abrir hoy día un casino? Exacto, sí, no es necesario, no es algo de necesidad primordial. Exacto. Y como usted dice, también va mucho en la responsabilidad que tiene cada uno como sociedad, como familia, de exponerse a esas situaciones, porque si bien tenemos más libertades con estas modificaciones del plan, también va en uno si las elige o no. O sea, también hay que apelar a la conciencia de la sociedad en eso. O sea, escucha, si yo ahora, por ejemplo, a mí no me parece el plan paso a paso lo del cine, bueno, no voy al cine, o sea, es un tema de sentido común también, o sea, porque si bien el gobierno ha hecho estas modificaciones, obviamente uno elige si las toma o no, también. Así es, yo creo que se expone. Usted ha tocado un punto súper importante, que en el fondo es el punto de del compromiso ciudadano, de la conciencia de nuestra propia salud y del compromiso ciudadano con los otros. Y tal vez en ese sentido la pandemia nos ha permitido reflexionar un poco en torno a eso, porque lo ha evidenciado con mucha claridad, pero es algo que venía también de antes en otros aspectos que involucran salud o también otros distintos, diversos. Pero usted tiene toda la razón, o sea, hoy día, ¿no es cierto?, ¿qué podríamos decir? Que a pesar de que nos dieron permiso, entre comillas, a pesar de que nos dieron permiso para ir al cine, el llamado tendría que ser hoy día, que estamos en este momento en el que venimos bajando nuestros casos, pero que hace una semana, 10 días, sabemos que hay un ingreso de una nueva variante, una variante muy contagiosa, una variante que los estudios que hay han evidenciado una disminución, no es algo significativo, pero una disminución respecto de la cobertura de vacunas. Esta variante, no significativo, pero algo. Entonces,
todavía falta estudio. Estamos en una condición en este minuto menos mala de la que estuvimos antes. No lo echemos a perder. Cuidemos este momento en el que estamos y tratemos de mantenerlo así. Y además seamos conscientes de qué es lo que queremos priorizar. Y ahí, bueno, yo soy pediatra, y entonces eh, busquemos en el fondo cómo priorizamos, qué es lo que nos importa más, cómo le damos una prioridad a los niños, niñas y adolescentes hoy día que no le hemos dado durante este año y medio. Y entonces, si queremos que los niños puedan volver a la escuela presencialmente, con aforo y con todas las medidas de protección, de todas maneras, ¿no es cierto? Pero si queremos que esa vuelta a la escuela sea una vuelta segura para los niños, nosotros como adultos tenemos que tomar ciertas decisiones. Y en ese sentido yo comparto plenamente con usted. Allí hay una decisión de uno. ¿Voy o no voy al mall? ¿Voy o no voy al cine? ¿Voy o no voy al restaurante? ¿Voy o no voy al casino? Y ahí yo diría que hay un porcentaje de la población que tiene una gran responsabilidad, porque también nosotros tenemos una realidad previa a la pandemia que se ha agudizado más con la pandemia, en la que hay una gran cantidad de personas vulnerables, con pocos recursos, que nunca en su vida han ido a un casino, porque no han podido ir, que nunca en su vida a lo mejor han salido semanalmente a comer a un restaurante, ¿no es cierto? Entonces ahí yo diría que hay un grupo de nosotros como ciudadanos, en el que yo me incluyo, porque yo considero que yo tengo una situación bien privilegiada dentro de nuestra realidad como médico, ¿no es cierto? En que justamente nosotros, los que podemos, en el fondo, en un momento decir, ya, yo, no es vital para mí, no es vital para mí ir al restaurante, no es vital para mí ir al casino, no es vital para mí. Bueno, ahora no lo hago. Tenemos que pensar que hay muchas personas en nuestro país que nunca lo han podido hacer. Y entonces nos tenemos que cuidar hoy día entre todos. Y es nuestro aporte, el que podemos hacer. Y, y el siguiente aporte, evidentemente, es ojalá vacunarnos todos para que logremos tener un cierto grado de protección y podamos avanzar en algún momento a una estabilidad, a que estos números que hoy día han ido mejorando sean sosteniblemente bajos, que es lo que esperamos que así sea. Hay que pensar, y en Iquique está pasando lo mismo, y en Antofagasta igual, que aunque los números en general bajaron, las unidades de pacientes críticos y la capacidad hospitalaria sigue estando bastante exigida. Y eso tiene efecto, porque eso implica que otras personas que tienen otras enfermedades no están pudiendo atenderse. Y eso todos tenemos que tenerlo en cuenta. Así es, porque muchos meses estuvieron los pabellones sin funcionar. Como usted decía hace un rato atrás, muchas enfermedades no se pesquisaron de forma oportuna, pacientes que a lo mejor ahora ya no tienen posibilidad de mejora, como distintos tipos de cáncer. Y así suma y sigue, y además que también apareció, como, o sea, apareció, se puede decir, o ahora es notorio la otra pandemia que dicen también que es la salud mental, porque con el encierro también eso es algo que apareció como tema en la palestra, la depresión, el estrés, etcétera, y además aumentaron los índices de violencia intrafamiliar, y así suma y sigue por el tema económico y también por estar encerrado. Entonces, en ese sentido también, eso es todo como el daño que se ha provocado con esta pandemia, los efectos, lo malo, pero lo que es lo bueno, lo único, bueno, lo que se puede destacar, lo bueno de la pandemia, entre comillas, es que el hospital por lo menos se pudieron adquirir muchos más equipos médicos, ¿o no? Respiradores mecánicos, ventiladores o más funcionarios. No sé, ¿qué podríamos sacar de bueno de esta pandemia, doctora? Ay, yo creo que hay por lo menos 2 o 3 cosas bien buenas. Desde la mirada muy de salud como hospitalaria, yo creo que lo primero es que el hecho de que se haya definido trabajar en una red integrada público-privada demostró
que es posible acceder a una salud, entre comillas, para todos. No es que haya sido tan para todos en todo caso, ¿ya? Pero globalmente yo creo que ha sido todo este tiempo una muestra de que el sistema de salud puede y debe ser un sistema integrado, que no puede ser que la salud de nuestro país sea, en el fondo, yo siempre he dicho que es como dos países en un mismo país en el contexto de salud, ¿ya? Yo creo que esa ha sido una primera cosa buena que se ha evidenciado, bueno, y que además en este minuto está como justo también produciéndose en este contexto de como de discusión constitucional, ¿no es cierto? Y de cómo queremos que sea la salud para los próximos años en Chile. Yo creo que este periodo nos permitió, obligados por el virus, digo yo, el virus nos obligó a hacer algunas cosas y nos estamos dando cuenta de que era posible hacerlas. Y eso no se puede olvidar, ¿ya? El virus nos obligó en algún momento, tal vez ahora se ha ido como bajando un poco en eso, pero por ejemplo nos obligó a transportar por vía aérea pacientes con un sistema público, o sea, a través de aviones FACH, por ejemplo. Cuestión que normalmente no se hacía. ¿Por qué no se puede seguir haciendo? ¿Por qué, en el fondo, el traslado de pacientes hospitalizados, que en nuestro país se ocupa mucho, porque antes de la pandemia también, no como ahora, no como durante la pandemia, ya, pero es un tema que se ocupa, el traslado aeromedicalizado, pero se ocupaba a través de empresas privadas. Y la pandemia nos mostró con claridad que en el fondo el traslado aéreo medicalizado dependiente de las fuerzas aéreas funcionó perfectamente. Eso, por ejemplo, es algo que nuestra relación con el ambiente, nuestra relación de personas, de seres humanos, tenemos que cuidar nuestra relación con el medio ambiente, porque esto vino desde, en el fondo, esta cercanía, ya esta como invasión, podríamos decir, que hemos hecho nosotros como seres humanos dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, nos vino a mostrar la pandemia que tenemos que cambiar nuestra mirada con el medio ambiente, nuestra relación con el medio ambiente. Por otra parte, también nos vino a obligar a cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, las personas que han estado más graves y las que más se han muerto, además de los adultos mayores, que por su edad su edad les generó una condición de riesgo, pero en el caso de los más jóvenes, lo más importante como factores de riesgo han sido las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, las tres principales, sobre todo obesidad. ¿Y eso qué nos está diciendo? Esas tres enfermedades crónicas no transmisibles son condiciones que nosotros podemos cambiar. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Nosotros somos una sociedad sedentaria, tremendamente sedentaria. Y necesitamos hacer más ejercicio. Y somos una sociedad... Comida chatarra, alimentos procesados. Claro, de consumo de comida chatarra, de pocas verduras, de poca fruta. ¿Ah? Entonces, eso tiene una implicancia enorme. Allí hay una responsabilidad, por un lado, individual, pero también hay una responsabilidad de nuestra organización como país, y volvemos ahí a los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Porque claro, o sea, si tenemos una población con alta vulnerabilidad, con dificultad de acceso a alimentación saludable, tampoco podemos pedirle a esas personas que tengan una alimentación saludable si no alcanzan a llegar a tener los recursos para hacerla, ¿no es cierto? Entonces se empieza como se va encadenando y nos vamos dando cuenta, y yo creo que es una gran ganancia o una gran oportunidad que nos dio la pandemia para que todos nos diéramos cuenta, digamos, yo cuando digo todos me refiero a todos afuera del sector salud,
¿no es cierto?, la sociedad entera, de la trascendencia que tienen los determinantes sociales y medioambientales para la salud. O sea, da lo mismo que gastemos tanta plata en comprar ventiladores mecánicos, en tener unos tremendos tratamientos muy específicos para algunas y para ciertas y determinadas patologías, cuando en el fondo sería mucho más efectivo y eficiente, en el fondo, resolver temas de determinantes sociales y medioambientales que nos permitieran tener una vida saludable y con esa vida saludable enfermarnos menos. Y por lo tanto tener menos enfermedad, y eso nos llevaría a tener a estar más habilitados para desarrollar lo que cada uno de nosotros quiere hacer como proyecto de vida. Y en ese sentido, yo diría que también la pandemia nos ha permitido, en el fondo, reflexionar un poco sobre qué nos está pasando y qué es lo que vamos a, de alguna forma, dejarle a las generaciones futuras. Y cuando yo hablo de futuras, no me estoy refiriendo a futuras en 200 o 300 años. Me refiero a futuras, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, yo diría que la pandemia en ese sentido sí ha tenido estas cosas positivas. Nos ha permitido reflexionar, encontrarnos con más personas que piensan, que se dan cuenta de esto, y también en el fondo permitirnos tomar conciencia de que tenemos que salir cada uno de donde uno está. O sea, que el tema de salud, para mí como médico, no está dentro del hospital. Está hoy día mucho más afuera que adentro del hospital. Que lo que podemos hacer como médicos es mucho más eficiente, tiene mucho más sentido y más rapidez en su resultado si lo hacemos desde afuera de los hospitales. Y prevenir. Exacto, y para todos, y lo tenemos que hacer entre todos, o sea, no solo desde la perspectiva de la salud, sino que desde la perspectiva del tipo de trabajo que hay, de cómo los trabajos nos ayudan a tener una vida saludable o no. Y eso la pandemia nos lo ha mostrado, o sea, el nivel de dificultades también asociadas justamente al teletrabajo, nos ha obligado a teletrabajar, pero tenemos que en algún minuto también regular eso. El teletrabajo ha sido súper importante y ha sido digamos, una gran contribución, pero tiene sus costos, y esos costos también tenemos que aprender a medirlos y a decir, a ver, ¿cómo vamos a teletrabajar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo el teletrabajo va a permitir que las personas tengan un espacio para no estar trabajando, por ejemplo? Porque nos ha pasado a todos, yo creo, usted también, pues, desde el periodismo, ¿no es cierto?, que hoy día, en el fondo, estamos trabajando casi, entre comillas, como todo el día. Los que tenemos que trabajar presencialmente, trabajamos presencialmente, pero después seguimos teletrabajando. Y los que están teletrabajan en todo horario. Y, por ejemplo, yo pienso siempre en los profesores. Los profesores han tenido una tremenda tarea, tremendísima tarea. Tienen que trabajar desde sus casas, donde además están sus hijos que también tienen que estudiar. Entonces, es un cambio súper grande que se ha tenido que agudizar, porque a lo mejor iba a venir el cambio, iba a venir quizá el cambio respecto al teletrabajo, por ejemplo, o tal vez iba a venir el cambio en relación al cambio de hábitos en el ejercicio y la disminución del sedentarismo, pero ahora nos tenemos que apurar. Estamos apurados porque el virus nos está obligando a apurarnos. Y hay algunas cosas positivas en eso. Sí, toda la razón. O sea, por hacer una comparación con otra patología, es como en su momento fue tal vez el VIH, donde ahora es como sí o sí hay que usar preservativo, o si no uno se expone a un montón de enfermedades. Entonces acá con la pandemia o sea, el nivel de contagio es unas gotitas de saliva nomás y ya estamos. Y obviamente que la protección es distinta, etcétera, y uno contagia más personas, pero es como, se puede ser algo parecido, ¿no, doctora? Que ahora, o sea, hay que prevenir. Exacto. Hay que tomar las medidas de prevención
Lo más importante, diría yo, en general es ser capaces de mirar la evidencia y abrir el pensamiento y buscar estrategias distintas. Yo creo que eso nos ha costado. Nos ha costado. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado acá que uno de los escenarios de riesgo que no se han intervenido activamente, por ejemplo, es transporte. Transporte no se ha intervenido activamente en ninguna de sus áreas. El transporte aéreo no se ha intervenido activamente y siguen subiéndose todas las personas a los aviones están llenos, ¿ya? Ahí no hay distanciamiento físico de ninguna forma, ni tampoco hay ventilación, ¿ya? Entonces es un escenario de alto riesgo, es un escenario de un lugar cerrado, con una conglomeración de personas, sin distanciamiento físico, no se ha intervenido. Eso tendría que intervenirse. Y eso tiene costos, sí, sin duda que tiene costos. La cuestión es, en el fondo, justamente esa, ponernos de acuerdo, en el fondo, en cómo se asumen estos costos desde la sociedad en su conjunto. ¿Cómo vamos a asumir esos costos? O también habría que poder preguntarse, en el fondo, bueno, ¿cuáles eran las ganancias, por ejemplo, en ese sector productivo? A lo mejor hoy día ese sector productivo tiene que ganar menos, tiene que tener menos ganancias y quizá entonces los aviones tienen que volar con menos personas adentro. Y eso va a implicar algo, claro, va a implicar menos ganancia, económica me refiero, para alguien X. Sí, y eso tendremos que discutirlo. Entonces alguien me podría decir a mí, sí, pero es que tú no eres la dueña de los aviones. Claro, es verdad, no soy la dueña de los aviones, solo que estoy mirando una realidad. Esta es la realidad, no es otra. Esta realidad es la que hay que mirar y buscar cómo la podemos mejorar. Y quizá entonces va a haber otros sectores productivos que también van a tener que pensar que van a tener que hoy día disminuir sus utilidades. Y ahí puedo ir directamente también a los sectores de salud. Si usted se fija, y podría uno revisarlo, el 2020, las ISAPRES tuvieron altas utilidades en un momento en el que estamos en una crisis de salud enorme. ¿Y eso por qué se produce? Porque, en el fondo, nuestro sistema de salud, separado en público y privado, hace que yo, cotizante de ISAPRE, haya seguido cotizando en mi ISAPRE sigue ganando sus utilidades, mientras tanto en el país está quedando la escoba. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Tendremos que discutirlo, tendremos que discutirlo. Eso es lo que nosotros creemos que es necesario, lo que yo personalmente creo hoy día, que es muy necesario. Y desde el punto de vista del transporte, volviendo al transporte, ¿no es cierto? Y en esto de pensar las cosas de otra manera, bueno, ya hay otros países que han optado activamente por estimular el transporte a energía humana. ¿Eso qué significa? Bicicletas, ciclos, monociclos, ya, bueno, caminar. Eso nos haría bien, en primer lugar, nos haría bien para la salud, nos haría bien para la salud física y mental. Pero eso, para que funcione como una estrategia de disminuir los escenarios de riesgo en transporte, requiere una política pública concreta. O sea, no es decir, bueno, salgamos todos a andar en bicicleta. No es eso. Es tomar una decisión de ciudad y decir, vamos a promover el transporte público a energía humana. Entonces vamos a cerrar algunas calles en algunos horarios, por ejemplo, en los horarios de mayor movimiento. Hay empresas en otros países que han optado por eso y la empresa le dice al trabajador, aquí está, esta es su bicicleta, yo se la doy, usted no se la compre. O sea, no es cuestión de, mira, que somos buena onda, vámonos en bicicleta. Son decisiones de política pública que tienen que tomarse. Y esas decisiones tienen que mirarse con una visión muy, pero muy abierta, dándonos cuenta de cuáles son esos resultados positivos, que son, en este caso, por ejemplo, positivos para el COVID y positivos para la salud cardiovascular, la obesidad, la diabetes, la salud mental. Pero hay que decidirlo. Y alguien podría decir, no, pero es que eso no va a cambiar en nada las cosas, es muy poco. Claro, es muy poco. Si lo dejamos
a la cultura, digamos, como de una energía, movilidad humana recreativa, claro que va a incidir poco, pero si se toma como una política pública y se fomenta y estimula, puede tener una gran incidencia. Y ahí yo digo, le digo a las autoridades, esto que yo estoy diciendo no es algo que a mí se me está ocurriendo. Si es cuestión de ir a buscar la información, la evidencia que hay, ver lo que están haciendo otros países. Nadie está inventando algo o teniendo una gran idea. No es eso. Es solo que hay que decidir en algún momento qué es lo que vamos a hacer. Lo tenemos que decidir entre todos. Y al final, en los momentos de crisis o bajo presión, es cuando se toman las verdaderas decisiones, como se ha hecho hasta ahora. Doctora, tengo las últimas dos preguntas para hoy día. Por ejemplo, una, la llegada de las vacunas a Chile fue a nivel internacional muy bien visto, como una excelente iniciativa, muy rápido. Me gustaría saber su opinión al respecto y también cómo visualiza usted en su cargo la situación política de nuestro país, los cambios que se vienen con esta crisis sanitaria. Ya, de vacunas, sí, yo creo que ahí, en ese sentido, nuestro país, y eso hay que reconocerlo y aplaudirlo, digamos, felicitarlo, en vacunas yo creo que nuestro país avanzó bastante rápido y pienso que eso tiene también una explicación. Nuestro país tiene una historia de un sistema de vacunación muy robusto, muy ordenado, muy bien armado desde antes. El país sabía que iba a poder poner todas las vacunas, que tenía un sistema como para hacerlo y un grupo de, eh, digamos, profesionales, asesores desde la perspectiva de vacuna que funciona desde hace mucho tiempo y que tiene una muy buena experiencia a nivel y reconocida a nivel nacional e internacional. Así es que yo diría que en vacuna realmente nosotros tenemos que agradecerle a la autoridad en ese punto toda la gestión que se hizo, eh, agradecerle también a todos los equipos de la atención primaria todo el tremendo esfuerzo que han hecho en la vacunación, porque han hecho el esfuerzo de vacunación teniendo que seguir atendiendo enfermos, en el fondo. Quizá llegado, avanzado un poco el calendario de vacunación, nosotros también hemos dicho que las cosas pudieron tal vez irse como adecuando un poco más a la evidencia que ya se iba sabiendo, ¿ya? Partimos súper bien con vacunas y el programa fue súper ordenado, pero en algún minuto se han producido ciertas como, eh, digamos, ciertas trabas, tal vez que uno podría decir que pudo haberse como ajustado un poquito más el plan de vacunación en cosas que son pequeñas pero que pueden tener incidencia. Por ejemplo, hay algunas regiones, no es la nuestra, por ejemplo, y yo creo que la de ustedes y que lo mismo, que tenemos una gran cantidad de inmigrantes y muchos campamentos, ¿ya? Y ahí en esos sectores el riesgo de contagio es mucho más alto. Entonces, en algún momento, ya hace un par de meses, desde el Colegio Médico empezamos a insistir en que quizá el programa, el plan de vacunación ministerial podía tratar de, digamos, tener una cierta bajada territorial, en que si en algunos territorios había población de mayor vulnerabilidad que estaba siendo más afectada, quizá había que focalizar en esos lugares para vacunar más prioritariamente. Pero son pequeños detalles. Yo diría que en realidad el tema global de vacunación hay que agradecerlo y reconocerlo y aplaudirlo, y así lo hemos hecho nosotros, y nosotros como Colegio Médico hemos estado insistiendo en el tema de vacunarse porque en nuestra región Antofagasta la vacunación sigue siendo no tan buena como podría ser. Y ahí hay un tema porque la vacunación no es obligatoria. Y es importante en eso entender que la vacunación en el fondo es un acto de compromiso con los otros. Y particularmente dentro de los otros, yo, de nuevo como pediatra, digo particularmente con los niños, porque
hasta ahora todavía no tenemos tanta seguridad de vacunas para niños menores de 12 años. En este momento ya estamos vacunando de 12 para arriba, pero no tenemos mucha seguridad de para niños más pequeños. Y la forma de proteger a los niños es que haya una menor circulación de virus. Y para que circule menos el virus, mientras más seamos los adultos vacunados y no enfermos, va a ser mejor. Entonces ahí hay un compromiso de nosotros los adultos con los niños. Hay que pensar que los niños por décadas se han vacunado. Nos hemos vacunado cuando niños y hoy día se nos está pidiendo a los adultos vacunarnos por los niños. Entonces tendríamos que poder hacerlo. Eso por una parte. Usted me preguntaba ahora cómo vemos la situación, cómo veo la situación política y en relación a la pandemia y los cambios que se vienen. Yo creo que estamos en un momento difícil de nuestro país. Difícil en el sentido de que, bueno, nos estamos enfrentando de nuevo a un aumento de la pobreza, lo vimos ya en las noticias esta última semana. La pobreza volvió a estar sobre el 10%, hacía 20 años que no teníamos ese nivel de pobreza, que es una secuela claramente de la pandemia. Y eso tiene un tremendo impacto en todos los niveles, pues en educación, en salud, en las condiciones de vida de todas las personas. Eso por un lado. Por otra parte, estamos enfrentados, no solo como país, sino que como a nivel, digamos, más continental, planetario, en el fondo, a una situación, digamos, medioambiental muy aguda. Cada vez hay más evidencia de que los plazos que se habían estudiado o se habían propuesto, proyectado para contener el tema del cambio climático se están acortando, o sea que tenemos menos tiempo. ¿Y por qué lo toco aquí? Y usted me preguntó por la situación política, porque el cambio climático nos impacta en la situación política. ¿Por qué nos impacta? Porque resulta que el cambio climático tiene que ver con el acceso al agua, por ejemplo. O sea, el cambio climático que se está produciendo está generando que tengamos menos acceso al agua como un elemento básico, vital y de salud. Y va a ser cada vez peor si no nos preocupamos ahora. O sea, ya estamos atrasados, digamos. Entonces, eso también va a tener repercusiones políticas en nuestro país, porque el agua es un elemento básico. Hoy día, en el fondo, no podría decir es un derecho básico, el agua. Entonces, claramente, ahí hay un tema que nos va a impactar enseguida. Luego, todo lo que tiene que ver con, en el fondo, la energía limpia, también, en el fondo, nos va a impactar, nos está impactando y nos va a seguir impactando si no nos cambiamos rápidamente a energía limpia, y no solo por el cambio climático, sino que porque la energía que no es limpia nos está causando problemas. Entonces, estamos en un momento en el que el virus nos obliga a tomar ciertas decisiones rápidas, por una parte, y la condición socioeconómica de nuestro país nos obliga a tomar decisiones rápidas, y la condición medioambiental global nos obliga a tomar decisiones rápidas. O sea que nuestras próximas autoridades, y ahí estoy incluyendo a las que ya están recientemente electas, es decir, gobernadores, alcaldes, los de ahora, los que nos van a gobernar en los próximos 4 años, y nuestros próximos presidentes y senadores, diputados, etcétera, como nuestras autoridades, como de todo el sistema organizacional del país, ahora tiene una tremenda tarea. Ahora, lo que yo creo es súper importante es que nosotros como ciudadanos tenemos que decir algo también, porque hemos sido ciudadanos poco participativos desde la participación en ir a votar para elegir nuestras autoridades, y también después, en el fondo, en cómo nosotros no estamos, en el fondo, de alguna forma, permitiendo que las cosas sigan de una cierta manera
o qué tanto hacemos para que cambien hacia otra cierta manera, para poder realmente avanzar y avanzar hacia una sociedad que sea efectivamente más equitativa, que nos dé más bienestar para todos, un bienestar que tenga un piso, una base, sobre la cual en el fondo cada uno pueda desarrollar el proyecto vital que ha proyectado. Entonces, pienso que es un momento difícil, un momento desafiante, un momento en el que si lo aprovechamos bien podríamos salir súper bien parados, pero que si no lo aprovechamos bien va a ser bien complejo. Y a mí en realidad en lo personal me causa, la mayor inquietud que me causa es en nuestros niños. En el fondo, en el futuro que para ellos estamos produciendo en los siguientes, no sé, 20 años, 25, cuando mis hijos sean adultos, es un tema que me parece que es urgente. Es trascendental más que todo para todos, a nivel mundial, como humanidad, como sociedad, como país. Así que hay que elegir. Yo creo que igual ahí es como el típico llamado, y lo que se está haciendo es el llamado a ir a votar, a ir a elegir, para que, como usted dice, se tomen buenas decisiones también en todas las materias que hablamos hoy día, en especial en las últimas que son medioambientales, de políticas públicas, de otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Le agradezco muchísimo, doctora, su participación hoy día, su tiempo, de verdad. Y bueno, para aclarar lo que decía al comienzo, si bien usted es médico del hospital regional y todo lo que nos habló al comienzo, pero el colegio médico es a nivel de todo ámbito, lo público y lo privado, así que le agradezco mucho el haber hoy día estado acá con Periodismo del Norte, que es este nuevo medio de comunicación que está tratando de informar todo tipo de áreas también, de tendencias, de noticias. Desde ahora, por ahora estamos en Tarapacá, que es donde estamos ahora, estoy ahora en Iquique, y usted que está en Antofagasta, así que ahí estamos también ampliándonos a Arica y también a Coquimbo, así que le agradezco muchísimo su tiempo y también quiero dejar a los demás, a todos los que nos están viendo ahora, invitados a que participen de un concurso que ustedes están promoviendo, ¿no? Un concurso fotográfico que ustedes están teniendo como una vinculación con la comunidad. No sé si se nos puede, como para finalizar, invitar a participar. Perfecto. Sí, como Colegio Médico del Regional Antofagasta, lanzamos un concurso. El concurso es sobre justamente medio ambiente. Es un concurso de fotografía y de dibujo infantil. Así es que hay una categoría de dibujo infantil hasta los 12 años y a partir de los 12 años de fotografía, dirigido a la comunidad de la región de Antofagasta, con el tema de medio ambiente, y con unos bonitos premios en realidad. Para la categoría de dibujo infantil una tablet y para la categoría de fotografía una cámara fotográfica. Sobre todo nuestra idea en realidad es promover que podamos reflexionar sobre el medio ambiente, nuestro medio ambiente regional, digamos, y cómo podemos hacer algo por él. Ese es el tema. Y bueno, señorita Cristina, yo le agradezco muchísimo este espacio, esta conversación. Para mí ha sido un placer y un honor y un gusto volvernos a encontrar. Trabajamos harto tiempo juntas cuando usted estaba como periodista en nuestro hospital de Antofagasta. Así es que, bueno, yo estoy siempre disponible y si en algún minuto hay que conversar sobre otro tema o sobre este mismo más adelante, no sabemos, ahí estaré dispuesta. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora.